¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un programa más de Charlando con su servidor Octavio Novoa. Estamos transmitiendo en vivo y simultáneamente desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de guanatosfm.net y Facebook Live. Quiero recordar a nuestra audiencia en los Estados Unidos que hay un número telefónico al que ustedes pueden llamar sin costo y pueden enlazarse directamente a nuestro programa. Es el 425-394-7097. Lo repito, 425-394-7097, sin costo para ustedes. En caso de que lo que quieran sea enviar un mensaje por WhatsApp, hay un número también disponible que es el 33 29 52 55 22. Lo repito, 33 29 52 55 22. En caso de que su mensaje sea de fuera de la República Mexicana, les recomiendo no olvidar agregar el sufijo 521. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, un programa que nunca pasa de moda y más ahora en estos tiempos, y nos acompaña Antonio Emuda Jorge. Él es coordinador de incubación en Spark Up, que es la incubadora de negocios de la Universidad Panamericana, a quien le agradezco muchísimo que esté acompañándonos el día de hoy. Antonio, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Octavio, muy buen día, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Todo muy bien, te agradezco nuevamente que nos acompañes, que te tomes este tiempo de tu sábado para estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y gracias al público por escucharnos el día de hoy. Para que conozca un poquito mejor la audiencia quién es Antonio Emuda, les comento que él estudió negocios internacionales y que además tiene una maestría en negocios de innovación tecnológica. Es un experto en el tema de incubación de empresas. Y comentaba Antonio, para empezar y para establecer un contexto, comentaba en la publicidad, la publicación que hacíamos antes para promocionar el programa, que algunos estudios mencionan que hasta el 80% de los nuevos negocios solamente sobreviven en los primeros 2 años. ¿Es cierto eso? Sí, es correcto. Pues bueno, hay muchísimos estudios que avalan esa parte. Uh-huh. Un poco el respaldo o la función que tienen las incubadoras para tratar de ayudar a que eso no suceda es ayudar a los emprendedores a que vean como el contexto completo de todo lo que tienen que visualizar antes de arrancar. Uh-huh. Y que también no se casen como con la idea de que tienen que salir al mercado con el producto 100% perfecto, ¿no? Uh-huh. Y ahí lo que les ayudamos es primero a que visualicen de qué manera opera el cliente, o sea, qué es lo que busca o que quiere tener su cliente, para que empiecen a hacer ciertas validaciones y en función de esas validaciones hagan una propuesta de solución que cuando salga al mercado pues ya tenga clientes, ¿no? Entonces es cambiar un poquito la idea o la forma como visualizamos el hacer los negocios y que cuando salgan al mercado, digamos, ya de manera mucho más en forma, pues aseguren un poco más ese mercado que ya visualizaron que tienen y que va mucho más dirigido, ¿no? O sea, normalmente todo esto empieza tal vez con un sueño, después una idea, después decimos, bueno, vamos a iniciar un negocio. Con muchos trabajos iniciamos el negocio, arrancamos también de alguna manera motivados mucho por este sueño, por este deseo de querer tener este negocio, y empezamos a soñar y a pensar y a vernos en algún lugar en particular. Decimos, dentro de 2 o 3 años yo ya soy el gran empresario, o dentro de 1 año, no sé, dentro de 5 años voy a tener sucursales en toda la ciudad. O sea, empiezas mucho a soñar, ¿no? A soñar mucho. Luego la idea, pero lo que tú dices es importante, aterrizar un poquito esa idea y empezar pensando si es factible, ¿no? Para empezar, supongo que desde ahí esa idea debemos de ver que sea una idea congruente para empezar, porque nuestro sueño puede ser muy bonito, pero la realidad no siempre es así. Por supuesto.
De hecho, hay dos cosas que creo que son importantes para empezar. Sí. La primera es ser sumamente observadores, porque prácticamente todos los problemas o todas las necesidades que hay en el mercado, pues son posibilidades de negocio, ¿no? Entonces, eso de entrada, si lo sabemos detectar, pues da pie a una posible oportunidad de negocio y que pueda ser exitosa. Pero creo que también es importante el que consideremos cuál es nuestro propósito de hacer ese negocio, ¿no? O sea, si nosotros nos visualizamos, como dices tú, como empresarios, como que vaya a ser la cuestión hacerlo en grande y demás, pues en la medida en la que nosotros planteemos cuál es el propósito por el que estamos haciendo las cosas, puede ser que con el paso del tiempo ese propósito siga siendo el mismo, pero la tecnología y las cosas que hay alrededor hagan que se cambie, digamos, lo que nosotros estamos haciendo para resolver ese propósito, para solucionar lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, si empatamos también un poquito nuestra visión de vida con el entorno, el negocio en el que estamos, también puede ser que nosotros le metamos esa pasión, le metamos ese feeling a las cosas que estamos haciendo y pues ahí es el clásico dicho que dicen que si haces lo que te gusta, pues nunca te van a, o sea, aparte de que nunca te vas a aburrir, pues Sí. nunca vas a sentir como que trabajas, ¿no? O sea, porque estás haciendo lo que te apasiona. Claro. Ahora, yo te daba un ejemplo de que a lo mejor te visualizabas en 3, 5 años con un gran empresario y con sucursales, todo eso, pero también no solamente el propósito, el objetivo puede ser ese, como bien dices, puede ser incluso un propósito altruista, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. De hecho, pues hay una concepción a veces errónea que se piensa que el querer hacer algo altruista o algún proyecto de impacto social es por hacerlo por amor al arte y no, también se tiene que evaluar eso con un modelo de negocio que permita que sea sustentable en el tiempo, ¿no? O sea, o que la gente que va a trabajar ahí, pues también va a necesitar ganar un sueldo, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive los proyectos de carácter social se tienen que pensar como empresas que sean sustentables o que tengan un modelo que permita mantenerlas en el tiempo y que haga que no tengamos nosotros como dueños de esa iniciativa, pues estarle inyectando dinero de nuestra bolsa todo el tiempo, ¿no? Y eso te permitirá en el tiempo pues, también lograr no solamente tus objetivos, sino superarlos, ¿no? Totalmente. Inclusive, pues, expandir fronteras, involucrar a mucho más gente, llegar a impactar mucho más vidas, mucho más familias, pues hacer las cosas mucho más grandes, ¿no? Y eso va de la mano con el propósito. O sea, creo que cuando nos planteamos metas como mucho más grandes, pues eso lo partimos a lo mejor en pequeños objetivos en menos tiempo, pero que ya es sobre una meta súper atractiva o súper fuerte y entonces ya los objetivos en los cortos plazos de todas formas son muy, muy fuertes o más de lo que nos pudimos haber planteado en una primera etapa, ¿no? Fíjate, Antonio, que hace 2 o 3 meses estaba escuchando un programa de radio, tal vez un poco más, 6 meses. Me llamó mucho la atención una aseveración que hizo la persona a la que estaban entrevistando. Estaban entrevistándolo, justamente era tal vez era una conferencia o era una expo, no sé exactamente cuál era el tema, qué es lo que estaban haciendo, porque no escuché la entrevista completa, pero sí escuché una parte al momento de estarle cambiando de un canal a otro en el radio, y me llamó mucho la atención porque a la persona que le preguntan respecto al emprendedurismo, estaban hablando de ese tema, de iniciar nuevos negocios, una nueva empresa, y de pronto dijo, es que el ser emprendedor es sinónimo de ser joven. Y me llamó mucho la atención, como que es una percepción generalizada, ¿no lo crees así? Pues es que desde mi punto de vista hay como dos enfoques. El primero es
más bien el chip que trae la gente que está queriendo, o sea, que entra a la universidad o que va saliendo de prepa, que por las circunstancias en las que les ha tocado vivir, dicen, pues yo no quiero tener jefe y pues lo que quiero es hacer mi propia empresa desde el principio, ¿no? Eso se da mucho en la incubadora de la UP, ¿no? Era hacia donde iba. Un poquito lo que nosotros tenemos de experiencia en la incubadora es que aunque sí hay proyectos que van saliendo o sea, de alumnos que empiezan a hacer sus pininos, digamos, a tempranas edades de 18 a 27, o sea, de 18 a 21 años, nos damos cuenta que o sea, bueno, la mayoría de los proyectos que llegan con nosotros y que se consolidan mucho más rápido y que tienen un poquito más de permanencia en el tiempo y más punch, son los proyectos que ya el emprendedor ya entró a trabajar en algún lado, ya aprendió algunas cosas, digamos, ya echó a perder con dinero ajeno, por así decirlo, ya aprendió ciertos skills que le ayudaron o ciertas habilidades que le ayudaron a ser mejor persona. Y entonces regresan con nosotros más o menos a una edad de 25 años. Sí. Y entonces dicen, ok, ya estoy listo para emprender, esto es lo que me gusta, ya aprendí ciertas cosas y por aquí me quiero ir, ¿no? Entonces, te podría decir que tenemos rangos de edad súper amplios, o sea, hemos tenido proyectos desde chavos de prepa hasta personas que están emprendiendo a los 60 años, 70 años, ¿no? O sea, y nos ha tocado avanzar con ellos en ese sentido. O sea, como yo. Sí, es que no hay edad para emprender, o sea, inclusive, pues hay casos de empresas muy fuertes, por ejemplo, en Estados Unidos, Kentucky Fried Chicken, pues lo creó ya el señor Sanders, pues a altas edades, o sea, ya después de sus 60 años, y no está mal, y no está mal emprender a ninguna edad, ¿no? Pero creo que ahorita es un término que pudiera estar de moda, pero también es un cambio de mindset, creo que un cambio de chip en la mente, ¿no? O sea, en la medida en la que, pues en nuestro país se está cambiando esa mentalidad de que puedes emprender desde chico, pues creo que también te ayuda a estar mucho más a la expectativa o mucho más abierto a detectar esas oportunidades y entonces no estás nada más como esperando con la manita que te caigan como las cosas, sino que tú pones de tu parte a observar y decir, esto pudiera ser negocio o esto es una necesidad que yo tengo, voy a explorar si más como yo la tienen, ¿no? Y entonces eso da pie a que a partir de ahí digas, a ver, si yo la tengo, él la tiene, pues a lo mejor si yo lo resuelvo de la mejor manera, pues entonces va a haber muchos como yo que estarían dispuestos a hacer un intercambio monetario por esa solución, ¿no? Entonces, ese son el tipo de cosas que sí creo que los jóvenes ahorita están en un punto en el que pueden aprovechar y que están mucho más abiertos a arriesgarse que a lo mejor algunas personas ya más grandes que tienen gente que depende de ellos, que tienen ya algunos compromisos diferentes. Y entonces eso permite que esté más de moda en etapas tempranas y que sea más dinámico en ese rango de edades, ¿no? Sí, y qué interesante historia la que comenta, la del coronel Sanders, que le llamaron coronel porque no era coronel del ejército, así le fue un nombre honorario que el gobernador de Kentucky justamente le asignó por ser tan exitoso en los negocios. Y ese negocio que conocemos ahora, él lo inició y después de varios fracasos y de algunas situaciones que él no consideraba en su plan, que le estaba yendo muy bien con una gasolinera, a los 62 años. A los 62 años, empieza con ese tipo de negocio, de esa famosa receta secreta, ¿verdad? Que él tenía y que vendía ese pollo en su estación de servicio. Pero todo así, él no solamente inventó esa receta secreta, él es el precursor de las estaciones de servicio, las gasolineras como las conocemos el día de hoy. Entonces es interesante, qué bueno que platicas respecto a este personaje. Los invito a que busquen su historia en internet, pueden encontrarla muy fácilmente y es una historia, para mí, me parece muy interesante, más por lo que tú dices, a los 62 todavía decía, se puede y se pudo, ¿verdad? Claro. Sí. Sí, no, incluso pues hay algunas otras personas que también es
constancia y resiliencia, ¿no? O sea, es el no dejar de intentar, el estar abierto a que, pues, vas a intentar varias veces en varios giros hasta que algo pega y eso que pega, pues, pega 2 veces, ¿no? O sea, el caso, por ejemplo, también del fundador de Alibaba, ¿no? O sea, también es ahí un caso interesante que inclusive hasta lo batearon en su momento de universidades, hasta de McDonald's, o sea, en muchos lugares, y ahorita es de las personas más ricas del mundo y con el negocio, con una infraestructura impresionante, ¿no? Esas personas que lo rechazaron, yo creo que todos los días han de pensar su grave error, ¿no? Correcto. Él rompió un esquema completamente, ¿verdad? ¿Mandé? Un esquema. Entonces, es muy difícil no solamente llegar con un negocio nuevo, una idea nueva y romper esquemas, pues yo creo que esa dificultad se multiplica, ¿no crees así? Sí, yo creo que inclusive todos nosotros debiéramos volvernos como solucionadores de problemas en lugar de creadores de soluciones, ¿no? O sea, hay veces que nosotros llegamos con nuestra solución, que es, así, a mí se me ocurrió hacer esto, sí, y a fuerzas queremos hacer ese push al mercado de decir, pues esto me lo consumes porque yo ya lo creé y ya me tardé tantos años en hacerlo y quiero que me lo compres a fuerza, ¿no? Sí. Y al revés de eso, creo que si nosotros empezamos a visualizar más a nuestro mercado, entenderlo, escucharlo, nosotros podemos ser lo suficientemente flexibles para que conforme vaya pasando el tiempo, pues nosotros les damos las soluciones que necesitan en ese momento para resolver el problema que nosotros estamos planteando, ¿no? Tú bien dices que hay que ser observadores, ¿verdad? Así es. Es una de los, digamos, de las características que se deben tener, aprender a observar. Sí, aprender a observar y creo que también aprender a definir como el problema raíz, o sea, tratar de llegar al problema raíz, o sea, un ejemplo es entender, bueno, también entender en el negocio en qué negocio queremos entrar, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, el clásico ejemplo, a lo mejor del taladro. ¿Por qué el taladro sigue existiendo? Pues porque el taladro es la mejor herramienta para hacer hoyos en la pared y no hay nada que lo resuelva de una mejor manera, ¿no? O sea, puedes hacer un hoyo en la pared, pues quizás de un golpe, quizás con un martillo, quizás con un clavo, pero cuando quieres hacer un hoyo perfecto que te sirva después para un propósito, pues sigue siendo la mejor herramienta, ¿no? Entonces, pues se llega al problema raíz que ellos lo que mejor resolvieron fue hacer hoyos en la pared y pues por eso sigue persistiendo, o sea, por eso sigue con esa permanencia el taladro. Sí, no solo en la pared, pues también puede ser un mueble completo, ¿no? Correcto. Casos contrarios a eso, pues vemos el caso, por ejemplo, de lo que le pasó a Guía Roji, ¿no? Que Guía Roji tenía una red impresionante de mapeo, tenían pues prácticamente todo el país y en algunos otros países estructurado toda la red de carreteras y demás, se quedaron como muy casados con su solución y pues de repente llegó todo el tema ya de Google Maps, de Waze, etcétera, etcétera, y pues ¿dónde está Guía Roji ahorita, no? El negocio se acaba. Guía Roji, para las personas que nos escuchan en otros lugares del mundo, son mapas, ¿verdad? Tenían perfectamente mapeado a todas las ciudades, las calles, las colonias y carreteras, etcétera, etcétera, de todos los lugares importantes, las ciudades importantes de México, ¿verdad? Pues prácticamente todos los coches tenían una guía Roji en la guantera porque era la forma de salir de viaje y saber qué rutas tenías que ir tomando, ¿no? Era hasta prácticamente un accesorio que debes de tener en tu carro siempre, ¿verdad? Correcto. La guía Roji ahí guardada. Bien, qué interesante lo que nos has comentado. Quiero recordar a nuestra audiencia de los Estados Unidos que hay un número telefónico, ustedes pueden marcar, es una llamada sin costo al 425-394-7097 y de esa forma se enlazan de manera directa a nuestro programa. Les invito a que lo hagan así, nos compartan su experiencia por un mensaje, a ver qué tal se escucha, todo eso nos ayuda mucho. Por supuesto, en dónde nos escuchan y su nombre para poder enviarles un saludo.
También tenemos un teléfono que es un número telefónico que es el 33 29 52 55 22. Lo repito, 33 29 52 55 22, para enviar mensajes por medio de WhatsApp. Si ustedes mandan un mensaje de fuera de la República Mexicana, les recomiendo utilizar antes el sufijo 521. Estamos hablando con Antonio Emuda Jorge, él es coordinador de incubación en SparkUp, que es la incubadora de negocios de la Universidad Panamericana de la ciudad de Guadalajara, porque no solamente tenemos Panamericana en Guadalajara. ¿Es así, Antonio? Es correcto. Hay 3 campus que son, digamos, los campus hermanos de la universidad, en Ciudad de México, en Aguascalientes y en Guadalajara. Perfecto, perfecto. Oye, qué interesante lo que nos comentas. Me comentas puntos muy, muy importantes que debemos de retomar. Uno de ellos es el de buscar ofrecer una solución. Me parece muy interesante eso, porque de pronto queremos sacar tal vez un producto, y estoy dando ejemplos que pueden ser, y si no es así, tú por favor me corriges, en donde queremos vender algo porque a nosotros nos gusta, pero no le gusta a la gente, o no soluciona nada, o no va a ser competitivo en precio, etcétera. ¿Sucede eso de que digas yo voy a vender eso porque a mí me gusta y no sea lo adecuado para el mercado? Sí, pues al final de cuentas, el que tú hagas eso, o sea, el que tú estés intentando vender algo porque a ti te gusta, en teoría es una necesidad que tú tienes, ¿no? Y no está mal. El tema es que solo te quedes ahí y lo trates de sacar al mercado con esa necesidad que tú tienes. Entonces, si solo lo sacas así, pues puede ser que pues tú seas un 1 en 1.000.000 y que no tenga esa necesidad alguna otra persona. Digamos, no hay mercado, ¿es correcto decir eso? ¿No hay mercado? Es correcto. Caso contrario, pues puede ser, o sea, que tú tienes esa necesidad y tú dices, ok, voy a salir con esta solución que yo estoy planteando. Si tú sales y primero haces ciertas validaciones para entender si hay otras personas como tú que lo tienen y sobre eso vas ajustando, creo que ahorita estamos en una época en la que hay muchísimas metodologías que nos ayudan a validar en etapas tempranas. O sea, hay una corriente que dice equivócate rápido y barato, ¿no? Que puedes sacar desde un primer prototipo, desde una aplicación hasta presentar tu idea con una presentación de PowerPoint, con una fotografía, con un render, que permita que la gente se imagine lo que tú vas a proponer como solución y no tener miedo a ir y decirle, oye, ¿y tú qué le quitarías? ¿Qué le pondrías? ¿Por qué? O sea, creo que digamos que el segundo paso, aparte de la observación, el segundo paso importante es volvernos súper preguntones, ¿no? Porque así aprendemos, el dejar que la gente se explaye y que nos pueda decir qué le quita, qué le pone, y que si nosotros le estamos preguntando a más gente, así vamos a entender al global de las personas. Pues, o sea, puede ser algunos que escuchas y dices, ah, bueno, está bien que dijo eso, pero si no se repite, pues a lo mejor ya no es algo a considerar. Pero si muchos te están diciendo exactamente lo mismo, pues entonces dirás, ah, bueno, ¿y qué pasa si sí le pongo lo que él me dijo, ¿no? Entonces lo vas como ajustando, y cuando realmente salgas al mercado, pues esa solución incluso ya le hace mucho más sentido, le hace mucho más match, no nada más a gente como tú que tenías esa necesidad en una primera instancia, sino también ya a las 10, 20, 30, 100 personas con las que platicaste y que fueron aportando cierto contenido a la creación de esa solución. Entonces, ¿tienes algún ejemplo, algún caso que nos pudieras compartir en ese sentido de algún producto, algún servicio que en donde empezaron validando y eso los hizo modificar o mejorar o eliminar la idea? ¿Tienes algún caso? Sí, pues prácticamente yo diría que el 80, el 90% de las plataformas tecnológicas o de algunas soluciones que hay ahorita en el mercado salieron en una primer versión beta o 1.0 y han ido modificando, ¿no? O sea, inclusive no lo vemos como muy claro, pero el simple hecho de nuestras computadoras con Microsoft, el que haya una versión Microsoft 10, ¿no? O sea, que Windows 10, y que de repente
te instalen el Windows 10 y a la semana o al mes te llegue un mensajito de que tienes actualizaciones, sí. Esas actualizaciones es Microsoft escuchando al mercado y viendo qué está fallando y haciendo las correcciones para que esté mejor la solución. Uh-huh. Facebook en su momento hizo una versión 1.0 que en internet están las fotos. Hay una primera versión de una computadora de Apple que también pudieran buscar. O sea, todos han ido haciendo ese crecimiento y van escuchando al mercado y van mejorando. La metodología actual o la más común para trabajar esa forma se llama Lean Startup. Es parte de lo que nosotros utilizamos en la incubadora, en la parte de preincubación, o sea, cuando estás validando idea de negocio y mercado meta. Y ahí es crear algo, salir a validar y aprender, modificar y volver a salir. Y entonces haces ese círculo virtuoso en el cual tú ya estás entendiendo a tu gente y estás saliendo a conocer qué es lo que te están pidiendo, que te den feedback, que te retroalimenten tu prototipo y vas haciendo esas modificaciones. Eso no quiere decir que no puedas vender. O sea, hay veces, o sea, la idea de tú salir con una primera versión de prototipo, se le conoce a veces como MVP o producto mínimo viable, es que tú hagas un planteamiento de algo que ya resuelve el problema de la mejor, o sea, de mejor manera que lo resuelven a lo mejor algunas otras soluciones. Uh-huh. Y entonces, pues, esa primera versión, aunque esté fea, ya resuelve el problema. Entonces, puede ser que tú ya puedas empezar a monetizar y que con el paso del tiempo vayas haciendo como esas mejoras que inclusive vayan generando una mejor experiencia en el usuario y diga, wow, esto está cambiando para bien y esto me gustó. Y por eso vemos que muchas plataformas están en constantes actualizaciones, ¿no? Prueban algunas cosas, ven si les gusta o no les gusta a los usuarios y hay veces que tienen como esa flexibilidad de si no les gustó lo quitan y dejo la versión anterior, si sí les gustó pues ya se queda como esta mejora. Uh-huh. Y entonces van haciendo esos ajustes para que siga siendo dinámico y que se vaya ajustando a lo que está buscando el mercado todo el tiempo. Un ejemplo muy, muy claro de esto es si vemos la evolución de lo que ha pasado con Facebook, por ejemplo, sí. Pues vemos que ha ido como incorporando pues un chat que antes no tenía porque pues estaba WhatsApp en su momento, después Facebook compró a WhatsApp, pero de todas formas el Messenger de Facebook pues le dio un cierto empuje cuando empezaron a salir los videitos cortos de Snapchat o las historias en Instagram y ese tipo de cosas, pues ¿qué hizo Facebook? Pues las adaptó también a su plataforma y se está actualizando para no perder esa base de usuarios, esa permanencia en el tiempo y empezar a migrar de imágenes fijas a videitos, a histories y todo ese tipo de cosas. Y entonces eso permite que sigan evolucionando y que sigan teniendo captación de clientes o de usuarios, ¿no? Y no necesariamente hablamos de estar haciendo esas validaciones con plataformas tecnológicas, ¿no? Puede ser cualquier producto, por supuesto. Totalmente. De hecho, o sea, se usa más en plataformas tecnológicas porque pues puedes hacer como los cambios muy, muy fácilmente, pero lo puedes hacer de manera física también. Es como ir viendo, pues salir y decir, oye, ¿qué le quitarías, qué le pondrías a este? O sea, a lo mejor una primera versión de un scooter, por un decir, y que salgas y diría, o sea, revisas materiales, revisas cuestiones de los frenos, si les gusta que les pongas llanta chiquita, llanta grandota, o sea, todo ese tipo de cosas es estar escuchando a la gente y entonces de repente te dicen, oye, ¿y por qué no le pones algo para que se pueda plegar, ¿no? Ah, pues déjame ver, y entonces la versión 2.0 ya se puede plegar y ya te lo llevas en el coche, ¿no? O sea, ya no es la L, ya es nada más el empalmado, ¿no? Entonces, de repente algún otro te podría decir, y si lo ves viable o mucha gente, te puede decir, oye, ¿y por qué no buscas la forma de que sea
con motor y que te lo puedes llevar en una mochila, ¿no? Y entonces, pues, si hace sentido a tu solución, empiezas a hacer esa investigación y esa generación del prototipo para que la siguiente versión, pues, ya sea con motor y que se pueda guardar en una maletita, ¿no? Sí. Y que lo puedas recargar en tu automóvil, a lo mejor, ¿no? Correcto, o con una celda solar o no sé, ¿no? O sea, entonces... Decir, oye, ¿y no tienes de color azul? También esa pregunta te puede decir, oye, pues a lo mejor en vez de que todos sean negros o de color aluminio, pues ahora los quiero, o de aluminio natural, ahora los quiero de colores, ¿no? Y de colores satinados y a lo mejor con pintura electrostática, o sea, ya empiezas a modificar y hacer otras versiones. Así es. Como tú dices, hacer ese tipo de validaciones. ¿Es así? ¿O mejor? Sí, o sea, inclusive, o sea, si mucha gente te empieza a decir el tema de la pintura, Sí. pues entonces tú ya, ahorita también estamos en una época en la que a la gente le empieza a gustar el personalizar sus cosas, ¿no? O el customizar sus cosas, por así decirlo. Entonces, si tú dentro de tu plataforma o de tu estructura puedes hacer eso para que a cada cliente le salga como él quiere o que le puedas hasta poner su nombre o algo así, pues bienvenido. Ese tipo de cosas van a ser lo que se conoce como propuesta de valor, que son cosas que tú haces mejor que tu competencia y que puede hacer que te compran a ti y no a los demás. Entonces, totalmente, o sea, son cosas que tú puedes plantear como para entregar una mejor solución al cliente. Entonces, como los consejos que nos das para iniciar un negocio es validar al principio, ¿no? Sí, validar y observar, ¿no? O sea, el primer tema sería observar, sí. Entender qué problema o necesidad queremos resolver, hacer un primer planteamiento quizás de cómo resolveríamos ese problema y tratar de entender al cliente, o sea, entender quién es el cliente objetivo o el posible consumidor de ese producto o servicio, y entonces empezar a validar con ellos, entrevistarlos y que nos vayan retroalimentando la información, porque también algo que ha cambiado de cómo se pensaba antes a cómo es ahorita, es que antes era, yo tengo esta idea y no se la voy a contar a nadie porque si se la cuento a alguien que tenga 5 pesos más que yo, la roban. la va a robar y él la va a implementar mucho más rápido. Sí. Y ahora el chip es muy diferente, es llegar y decir, oye, traigo esta idea, ¿qué le harías? ¿No? ¿O qué opinas al respecto? ¿Qué le quitas? ¿Qué le pones? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Etcétera, etcétera. Y aunque sí puede haber casos en los que gente diga, wow, ahí hay algo interesante y pudieran entrar a explorar, se supone que cuando tú ya empiezas o cuando ya estés en una etapa en la que estás planteando una posible solución es porque ya traes algo de camino recorrido, ¿no? O que ya investigaste un poquito más, ya viste si es algo de negocio y entonces, pues, digamos que todo lo que se nos ocurre lo pueden tener 100 personas o 1000 personas en el mundo al mismo tiempo, ¿no? Y al que realmente le va bien es al que mejor lo implementa. Entonces... El que se atreve a iniciar, ¿verdad? ¿Mandé? El que se atreve a iniciar. Así es. Sí. Creo que también el que estemos abiertos a observar y a tropicalizar cosas, nos puede ayudar mucho a de repente hacer las cosas de manera diferente y de manera exitosa. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros podemos ver a lo mejor cómo opera, pues no sé, alguna empresa en Estados Unidos y a lo mejor esa empresa era de alimentos y vienes a México y ese mismo modelo de cómo opera esa empresa de alimentos tú la tratas de implementar a lo mejor en la industria de la construcción, ¿no? Y entonces te vuelves revolucionario en la industria de la construcción y empiezas a hacer cosas muy interesantes en ese sentido. Claro. Entonces, es observar, pero entonces también escuchar. Correcto. Sí, por eso decía que es importante volvernos preguntones, ¿no? Sí. Escuchar y si alguien te dice, oye, ¿cómo se te ocurre, regresando al tema de los scooters, poner un negro mate? Pues es totalmente ilógico. También hay muchos comentarios que tal vez por nuestra misma condición humana
pues son negativos, ¿no? Tenemos que también saber escuchar y poder filtrar esos comentarios negativos, porque te van a decir, eso no va a funcionar, olvídate. Una cosa con dos ruedas, digo, estás totalmente loco, ¿no? Sí. Entonces, podremos también aprender a filtrar ese tipo de comentarios negativos que en esos inicios de ese sueño, de esa idea, de ese nuevo emprendimiento, nos pueden desanimar. Pues yo creo que sí, o sea, creo que eso es parte también como del ADN que tiene que tener el emprendedor o el que quiere arrancar una empresa, ¿no? O sea, va a haber siempre gente que son negativos, que son gente que no va a creer en el proyecto, pero inclusive creo que algo que tenemos en México como muy arraigado es que con nosotros el fracaso está como penado o está como satanizado, por así decirlo, y en otras partes del mundo el fracaso es experiencia, el fracaso se aplaude, ¿no? Entonces, inclusive, por ejemplo, en algunas empresas de Silicon Valley o así, cuando tú llegas con algún fondo y haces una presentación de alguna empresa, pudiera llegar y te digan, a ver, ¿es tu primer emprendimiento o cuántos negocios ya quebraste atrás, ¿no? O sea, o cuántas empresas ya no funcionaron. Y hay veces que le invierten más al que ya tuvo esa expertise de haber cerrado negocios que al que trae una buena idea nueva. ¿Por qué? Pues porque ya trae ese tracking de haber echado a perder y ya aprendió de todos esos fracasos y de esos nos que le dijeron. Sí. Y eso también le va a permitir, pues, no volver a caer en el mismo error o tropezarse con la misma piedra, por así decirlo. Qué interesantes comentarios, Antonio, te agradezco mucho. Si me permites, voy a leer algunos mensajes que ya tenemos. Por supuesto. Gerardo Garduza manda saludos, gracias Gerardo, desde Coatzacoalcos. También tenemos a Alberto Hinojosa Nuño, quien también nos manda un saludo aquí de Guadalajara. Él dice que es un tema interesante, gracias Alberto. También tenemos saludos de la señora Aurora Quesada, gracias señora Aurorita, ella nos manda saludos desde Laredo, Texas, muchas gracias. Ruth Angélica Álvarez Castro, Bere Rodríguez dice, te recomiendo este, gracias al tema de hoy, saludos desde Acapulco, muchísimas gracias, saludos hasta Acapulco. También Alonso Carvajal, interesante tema, saludos al invitado, Alonso Carvajal, él nos escucha desde Colima, muchísimas gracias. También tenemos Andrea Medina, dice, saludos a Charlando, saludos a una felicitación para Antonio Emuda. Nicolás Jiménez, también te mando un saludo desde Morelia, Michoacán. Orlando Tavares también te saluda y dice, saludos, escuchamos su programa en Zapopan, te manda muchos saludos. Martín Gómez también te manda saludos, dice que escucha el programa, gracias Martín, desde Bonaparte, California. Dice, y que los escuchan en la línea telefónica. Muchas gracias, Martín, como siempre, por tus comentarios. Wilfrido Hernández también dice, saludos, es primera vez que escucho su programa aquí en Mérida. Gracias, gracias, Wilfrido, charlando con Octavio Novoa desde la Ciudad Blanca. También le mando saludos a Salvador González, que nos escucha en Ensenada. Y también tenemos a Iván Sandoval. Muchas gracias, Iván, por tu comentario, que le manda un saludo al señor Emuda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues aquí vamos bien ya con los saludos. Oye, me parece muy interesante lo que mencionas. Verdaderamente, Antonio, tú sabes que esto es un programa de 1 hora y el tema es no para 1 hora, sino para semanas, ¿no? Yo creo que ¿cuánto tiempo puedes incubar un negocio? Pues pueden pasar meses, ¿no? Pero lo que me interesa es un comentario que mencionaste hace un momento, en donde tienes que empezar a monetizar desde el principio, aunque estés en pruebas. Esto es interesante porque también algo importante es considerar cuánto dinero tienes que gastar para tu proyecto en ese tiempo de incubación, en tus pruebas, en tus procesos, en tus patrones, en todo lo que necesites. Y pues es dinero y ahorita en este momento el dinero escasea. Entonces es interesante eso de buscar monetizar pues lo más rápido posible. Sí, muchas veces, bueno, el término monetizar en la parte de emprendimiento va en dos sentidos. Es monetizar en el sentido de realmente sí poder vender algo. Perfecto. O si no, en también empezar a generar, o sea, el empezar a ver si lo que tú estás planteando realmente está generando ese llamado a la acción de que la gente lo quiere aunque tú todavía no lo estés dando.
sea, ¿A qué me refiero? Se puede hacer como... Perdón, no significa necesariamente que le empieces a sacar dinero, sino que evalúes cuánto va a costar. Entonces, así el concepto. No, más que evaluar cuánto te va a costar, es que tú puedas plantear, digamos, la solución. Sí. Y que inclusive pudieras tener, o sea, si suponiendo, haces una página de internet, una landing page en la que tú planteas como tu solución y al final le pones ahí, si te interesa, ponte en contacto con nosotros. Eso se llama call to action, ¿no? O sea, llamarlos a la acción de inscríbete o haz una preventa, una precompra, etcétera, ¿no? Entonces, el que tú tengas esos registros o el que lo que tú estás planteando haya gente que esté entrando y le haga sentido, eso en automático es una especie de monetización. Correcto. Porque en cuanto salgas al mercado quiere decir que ellos son tus primeros clientes que ya están listos, ¿no? Entonces, inclusive, a veces eso se plantea como que a esos primeros clientes, o sea, se les conoce como early adopters, y tú les puedes inclusive mandar algún correo de decirle, oye, todavía no está lista nuestra solución, pero en cuanto salgamos al mercado te lo haremos saber por correo y tú tendrás un tanto por ciento de descuento por haberte puesto en contacto con nosotros, ¿no? Y entonces con eso tú empiezas a validar si lo que tú planteaste le hace sentido a la gente. Dentro de las pláticas, o sea, cuando tú sales y validas, ahí tú puedes empezar a preguntarle a la gente, oye, ¿tú actualmente cómo resuelves este problema? ¿No? Entonces, ellos te dirán ciertas cosas y entonces tú les puedes plantear, ¿y cuánto pagas por resolver este problema? ¿No? Entonces, ahí después, una tercera pregunta sería, oye, ¿y esta solución te resolvería ese problema? No, pues que sí. ¿Y en qué rangos de precio estarías dispuesto a pagar por esta nueva solución? Y entonces, ese tipo de preguntas te empiezan a ayudar a perfilar lo que tú comentabas, de que cuánto estarían dispuestos ellos a pagar por esa solución que tú estás planteando, ¿no? Excelente. Entonces, hay veces que en etapas tempranas así funciona. Y lo que comentabas en temas de dinero, si bien ahorita es una época, pues, digamos, difícil en cuestión de recursos, también siento que es una época en la que se pueden hacer muchísimas cosas muy barato, ¿no? Hay plataformas digitales en las que tú puedes prácticamente subir un planteamiento de solución con una landing page que te costó a lo mejor 5,000 pesos y todo lo resuelves, digamos, de manera manual tras bambalinas, ¿no? O sea, casos muy puntuales o sea, un ejemplo así como muy, muy burdo, pero creo que se entiende muy bien, es unos chavos que hicieron un negocio como de lavar la ropa a domicilio, ¿no? Entonces subieron como una plataforma en la que ellos planteaban que si tú no tenías tiempo para ir a lavar la ropa, la dejabas a lo mejor en una bolsita fuera de tu casa, ellos pasaban, agarraban la bolsa, iban, la lavaban en su empresa y te la regresaban dobladita y listo. ¿Qué era lo que hacían realmente? O sea, ellos mismos estaban atrás, les llegaba una orden, pues iban en el carro, lo recogían, claro. Y ellos, sin tener la infraestructura, se iban a la lavandería, estaban ahí la hora que duraba el ciclo de la lavandería, en una lavandería que al principio ni siquiera les daba buen precio, se les daba precio normalito de menudeo. Y entonces después doblaban la ropa, la metían en una bolsita, le ponían un sticker con el sticker de su empresa y ya iban y se la dejaban afuera al cliente, ¿no? Entonces, hacia la cara del cliente, pues ya le estaban resolviendo el problema padrísimo. Ellos como empresa, pues en una segunda etapa negociaron a lo mejor con la lavandería mejores precios o en una tercera etapa compraron su primer lavadora y eso fue ayudando a que fueran creciendo como empresa. Pero ya resolvían desde el principio todo el tema, aunque estaban tercerizando la mayoría de las cosas que hacían, ¿no? Y que muchas veces así se hace, porque justamente como tú mencionas, siempre el recurso económico es escaso, ahora más, pero en este sentido, ¿tú consideras que ahora con la crisis que estamos viviendo y que muchas personas se están quedando sin empleo, y que ya no van a conseguir trabajo tan fácilmente como antes,
una solución será inmediatamente pensar, voy a poner mi propio negocio. Entonces, ¿esto se va a incrementar? ¿Tú consideras que se va a incrementar esta necesidad de nuevos emprendimientos? Pues yo creo que sí, o sea, siempre ahora sí que la época de crisis es época de oportunidad también para otras personas, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos entender las circunstancias, por supuesto, te pongo algunos ejemplos. Hace 3 meses que empezó todo el tema de la pandemia, Sí, hubo algunas personas que empezaron a detectar que pues nos iban a mandar a la casa a todos y entonces dijeron pues vamos haciendo una plataforma en la que vamos a sumar a todos los negocios de CrossFit, gimnasios y así chiquitos que no son marcas fuertes y entonces ¿qué hicieron? A través de esa plataforma empezaron a rentar el equipo de gimnasio de esos negocios chiquitos, entonces pues si tú ya ibas al gimnasio y de repente no puedes ir, pues decías, bueno, réntame una bici estática estos meses que dure la cuarentena. Y entonces ellos empezaron a conectar a esas personas y entonces ayudaron a que, por un lado, la gente de los gimnasios pudiera sacar por lo menos para seguir manteniendo la renta o para mantener esas nóminas, pero también ese emprendedor que conectó esa necesidad que iban a tener los usuarios, pues empezó a monetizar, ¿no? Empezó a generar un pequeño residual de cada operación que se hacía y claro, pues también hizo un negocio, ¿no? claro. Y esto alcanzó, como tú dices, el primer paso, observar, ¿no? Vio una necesidad. También hay o sea, en Estados Unidos también justo con el tema de la pandemia hubo un caso de una persona que se encarga, o sea, tenía como un negocio muy enfocado en temas de acrílicos y demás, y él encontró una primera oportunidad en poner, digamos, ciertos acrílicos en los taxis para dividir por temas de la pandemia y que pudieras llevar pasajeros, pero más pensado en los Ubers y en esas cosas más que en los taxis amarillos. Y entonces, de la noche a la mañana, pues ya tenía ahí una cantidad de usuarios que ya no se daba abasto. Sí, Y hay veces que en un cierto periodo de tiempo, si le das al clavo con el servicio o el producto que estás ofreciendo, puedes hasta vender mucho más que lo que vendías antes, ¿no? O sea, hay un caso también de una empresa en España que ellos se encargaban mucho, o sea, como estaban como enfocados en la parte de educación y más bien en la parte de seguridad, ¿no? Y cuando se fueron toda la parte de los niños a casa, pues ellos se encargaron de que tus hijos estuvieran seguros en casa y les pusieron ciertas actividades y en 4 meses vendieron más que lo que habían vendido todo su último año pasado. claro, claro, tuve esa oportunidad. Así es. Si me permites, Antonio, voy a leer un par de mensajes. Valeria Cortés saluda desde la Ciudad de México. Antonio, ella nos saluda y dice saludos para Antonio. Dice, apenas lo empecé a escuchar, pero ella dice, ¿cómo es eso de incubar? Fíjate, una pregunta muy básica. A veces pensamos que todo el mundo entendemos el término, pero Sí. haber tal vez empezado con eso, ¿no? ¿Qué es eso de incubar? Bueno, nosotros lo trabajamos en 2 etapas, dependiendo en qué etapa estén. Cuando están en una etapa de que simplemente tienen una idea de negocio, nosotros trabajamos algo que se llama preincubación, que ahí lo que hacemos es ayudarlos a validar la idea de negocio y el mercado meta que están planteando al que van de objetivo, ¿no? Para que haga ese match y que tú sabes que por un lado, tu idea es viable y que ya hay un cliente que te la va a consumir, ¿no? Entonces, esa es una primera etapa. Normalmente con nosotros dura aproximadamente 2 meses y después de eso está la parte de incubación. En la parte de incubación, pues prácticamente lo que hacemos es llevarlos por todas las áreas que debes de considerar de la empresa. Entonces, por un lado es tema de capacitación, pero también es acercarlos a mentores, también es ayudarlos a que por un lado se equivoquen rápido y barato y por el otro a ahorrarles ciertos errores, ¿no? O sea, para que digan, bueno, en temas legales, bueno, en una masterclass te platico cómo son todos los temas legales que tienes que considerar. Sí. En función a lo mejor ya del perfil de tu proyecto, definimos cuál sería la mejor forma de operarlo, ¿no? Y entonces, pues ya sabes
que a lo mejor te vas a tener que dar de alta como una SADCB y no empezar como una persona física con actividad empresarial. Y entonces vas evitando ciertos errorcitos y entonces en un periodo muy corto la idea es que pues estás constituido, vendiendo y generando empleos, que también es importante. Desde el principio que nazca sano, por decir algo, ¿no? Correcto. Sí, qué bien. También Rodrigo Enríquez dice, saludos, escuchamos su programa en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Rodrigo. Dice una felicitación. Lo estoy recomendando con familiares que se encuentran en los Emirates. Los Emirates, gracias, muchísimas gracias. Joel Valderrama, también tenemos audiencia allá, Antonio, en los Emiratos Árabes. Allá nos escuchan frecuentemente, nos mandan saludos. Joel Valderrama dice saludos desde Belice, gracias, muchísimas gracias. Saludos a todos. Te lo agradezco. Me llamó mucho la atención los videos, son los pequeños videos como el que te mandé de promoción. Sí. Dice la verdad, eso hace falta en medios radiales. Bueno, este es un medio, básicamente te comento, Antonio, y comento a nuestra audiencia que nuestra plataforma base es el radio online, pero ahora y así empezamos, pero ahora aprovechando las otras plataformas, lo hacemos también en Facebook, lo hacemos en YouTube, hacemos el podcast, todo esto es digamos que son plataformas para nosotros de apoyo, ¿verdad? Pero el programa es básicamente el radio online, por eso tenemos un gran alcance en todo el mundo, y aprovecho para agradecer a las personas que nos escuchan en otros lugares fuera de México. Aprovechando estos minutos que nos quedan, Antonio, me gustaría que me hablaras un poquito respecto justamente ya a su incubadora de negocios. Nada más atienden a personas que apoyan a personas que están en la Universidad Panamericana, también es público en general. ¿Quiénes pueden tener acceso a toda la asesoría y todo el apoyo que ustedes están dando? Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, está abierto a todo público, inclusive, bueno, la incubadora aquí en Guadalajara ya este año cumple 14 años. Aquí, Antonio, aquí es muy conocida, ¿no? Aquí, sí. Verdaderamente, digamos que en la comunidad en Guadalajara, pues la Universidad Panamericana, además de que es una universidad destacadísima y de gran renombre, también la incubadora se le conoce aquí desde hace varios años, porque ya hay empresarios, y discúlpame que te haya interrumpido, ya hay empresarios muy exitosos que dieron sus primeros pasos en la incubadora de ustedes, ¿o estoy equivocado? Correcto. Sí. No, sí, afortunadamente, contrario, digamos, a lo que decíamos en la estadística inicial, sí. Nosotros con nuestras empresas que incubamos desde el 2000, o sea, desde hace 14 años, o sea, desde el 2006 a la fecha, traemos casi al revés el indicador, ¿no? O sea, nosotros traemos ahorita arriba del 60 o 70% de empresas que todavía permanecen en el tiempo desde que se incubaron hasta hoy. Entonces, pues hay algunas que ya tienen casi 14 años operando. Entonces, eso también habla bien de nosotros y está padre porque el éxito de las empresas que se incuban con nosotros en automático, pues es éxito para nosotros, ¿no? Entonces, eso nos gusta mucho, nos gusta verlos crecer y pues estamos también ahí disponibles para poderlos apoyar en lo que necesiten. Tenemos pues un abanico cada vez más grande de servicios como para poderlos apoyar en cualquier etapa. O sea, ya se amplió también al tema de aceleración de empresas, ya no nada más es, digamos, muy puntual al arranque de una idea de negocio, sino que podemos apoyarlos en cualquier etapa. Sí, es lo que te iba a preguntar, negocios que ya hayan iniciado, si también podrían apoyarlos. Sí, se pueden en cualquier etapa, pueden ser gente de UP, gente de fuera, y ahí la idea es, pues, digamos que utilizar todo lo que tenemos a nuestro alrededor en la universidad en beneficio de nuestros clientes, ¿no? O sea, desde investigadores y expertos en diferentes temas, tenemos una red de mentores muy interesantes de exdirectores de algunas empresas como HP, gente de algunas plataformas tecnológicas como Wiseline, etcétera, etcétera.
Entonces, pues todo eso lo ponemos a disposición de nuestros clientes, pues para ayudarles o a resolver cosas o inclusive desde una etapa temprana, pues cambiar ese chip. Y pues ahorita con el tema de la pandemia, pues todos estos servicios también los estamos realizando de manera virtual. Entonces, pues estamos a sus órdenes para lo que podamos ayudar. ¿Tienen alguna fecha ustedes como universidad para regresar de manera presencial, no solamente a clases, sino también para las actividades que ustedes realizan? ¿Hay alguna expectativa de fecha? Todavía no. De momento no. Aparentemente como operativo, bueno, como equipo administrativo pudiera ser que a partir de la segunda quincena de julio haya algún esquema como de empezar a generar presencia en el campus con algún tipo de rol, pero el semestre está planteado para empezar, digamos, de manera virtual en agosto y que conforme se vayan dando las condiciones, pues se vaya restableciendo la parte presencial o que se puede incluso hacer de manera mixta. ¿Tú consideras, y esta es una pregunta fuera del tema, si me permites, que estas universidades como la Panamericana, que tienen estas instalaciones, estos campus tan grandes, tan amplios, con esta nueva forma de comunicación que hemos estado obligados a aprender por esta situación, tiendan a achicarse en vez de seguir creciendo tanto, que ya sea más virtual que presencial? O sea, sí creo que este proceso vino a revolucionar muchas cosas que ya se tenían visualizadas, o sea, de cambios que iban a empezar a venir hacia adelante y de mucho tema de migración a la parte digital. Creo que aceleró, digamos, el tiempo. Creo que todavía van a existir y pudiera ser algunas que sigan creciendo, pero sí tienen que empezar a voltear como pues a los dos escenarios, ¿no? O sea, empezar a dar ese servicio como lo venían haciendo, pero que también no descuiden la parte virtual. En nuestro caso, afortunadamente la universidad, pues prácticamente cuando se decretó la pandemia, la universidad se tardó 2 días o un par de días en que todas las clases se estuvieran dando de manera virtual sin ningún problema. Entonces, pues es también ese chip de que todo el equipo sea flexible y creo que eso lo podemos trasladar a cualquier industria, el tener la flexibilidad de irte ajustando en tu modelo de negocio a lo que va sucediendo, ¿no? O sea, inclusive en algunos otros negocios, si de repente dabas un curso de capacitación de 2 años y eran 20 módulos compactos, pues ofrece cada módulo de manera independiente y si les gustó el primero, a lo mejor le van a entrar al segundo y lo vas haciendo secuencial, sí, pero te das esa flexibilidad de poder ir haciendo como ciertos trajecitos a la medida y que no descuides al consumidor, ¿no? Me gusta ese término también, traje a la medida. Traje a la medida, porque pues sí se necesita un traje a la medida, ¿no? Cada negocio necesita un traje a la medida. No son iguales ninguno, aunque sean del mismo giro, ¿verdad? Correcto. O sea, sí, es importante. No son iguales. Puede haber tantas diferencias en negocios que tú puedes pensar de manera rápida y inconsciente, es lo mismo, pero ahí es la clave, no ser igual. ¿O qué consideras? Pues sí, o sea, creo que en la medida en que nosotros entendemos bien a nuestros consumidores, pues haces las cosas especiales para ellos, ¿no? Entonces eso te reduce todo digamos, el problema de vender y hace que la comunicación sea mucho más directa, que el producto esté mucho más enfocado en atenderlos de la mejor manera y a ti te garantiza que la venta sea mucho más sencilla. Sí. Así es. Antonio, tenemos un mensaje más. Germán Villaseñor, muchas gracias, Germán. Saludos, escucho su programa en Venezuela. Muchas gracias. Mi hermana me lo recomendó. Ella se encuentra en Dubái. Mira, justamente una de las personas que nos escuchan allá. Muchas gracias. Saludos, una felicitación para el programa. Les mandamos una gran felicitación para este proyecto y un saludo también para su expositor. Muchas gracias. También tenemos saludos de Diego Romero. Muchas gracias, Diego. Y te manda saludo también Gloria en Grace desde Aguascalientes. Me parece que ya en este momento ya no tengo mensajes. Espero que ya no llegue ninguno porque
me gustaría que ninguno se quedara guardado, porque es muy importante que demos las gracias a todas las personas que nos escuchan. Estamos casi por concluir, Antonio. Me gustaría mucho, antes de terminar y de darte las gracias nuevamente, si tienes algún comentario para cerrar nuestra charla, un placer escucharte. Muchísimas gracias por la invitación, Octavio. Estamos a sus órdenes. Les dejo la página de internet de la incubadora por si quisieran ahí tener más información. Es sparco.com.mx. Así con ese Spark, con K, UP, ¿no? .com.mx, y pues estamos a sus órdenes para lo que los podamos apoyar. Y pues muchísimas gracias a ti por la invitación, Octavio. Al contrario, ha sido un gusto charlar contigo y desgraciadamente es poco tiempo, ya sabía que el tiempo nos va a comer, pero creo que tomamos algunos puntos interesantes y si tú lo deseas, alguna otra ocasión, y si no los permites, estaremos otra vez reunidos hablando de este tema de emprendedurismo, este tema de incubación de negocios tan importante. Queremos quedar a tus órdenes para, si en un futuro lo consideras prudente, con todo gusto lo agendamos. Encantado cuando gustes. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, quiero agradecer a las personas que nos han escuchado el día de hoy. Muchas gracias por sus mensajes. Por supuesto, también quiero agradecer a las personas que están conectados en Facebook, también en guanatosfm.net. Y quiero recordarles, hacerles un comentario también, Antonio. No sé si ustedes sabían que el 100% de las mujeres que viven con VIH y que han sido apoyadas por una asociación civil llamada El Mesón AC han tenido bebés libres de virus del VIH. Esto es lo que ellos hacen, el 100%. Ellos tienen una estadística más alta que la tuya, Antonio. Ellos tienen el 100%, más de 300 mamás que les han dado el seguimiento y que han tenido sus bebés. El 100% ya no tienen los bebés VIH, incluso su mamá tiene VIH, sus hermanitos pueden tener VIH, pero ellos tienen toda una vida sin VIH por el trabajo que ellos hacen. Entonces es importante que les apoyemos, necesitan de nuestro apoyo, mesonac.org, ahí pueden tener toda la información, todo su apoyo es bienvenido. En este momento están tratando de tener despensas, ustedes hacen un depósito y ellos se encargan de que la despensa llegue a las mamás que también tienen muchas necesidades. Entonces los invito a que apoyemos a El Mesón. También quiero agradecer, ya lo dije, a nuestros escuchas de Guanatos, pero también decirles que esta charla la próxima semana ya estará disponible en YouTube, también en podcast. Les pasaremos la liga en nuestra página de Facebook. Les invito a que se suscriban a ambos canales, que nos regalen un me gusta. También les invito a que si el programa les gustó, lo compartan con sus amigos. Si el programa no les gustó, entonces los invito a que lo compartan con sus enemigos. Y cierro con la frase de la semana. Dice, a tomar riesgos, debes salir corriendo del negocio. Rock, fundador de McDonald's. Bien, conoce su historia, Antonio. Gracias, sí. Gracias a todos. Esto fue Charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.